Era la noche del 14 de febrero de 1995 en Oceanside, California. Los restaurantes, cines, parques de diversiones y demás lugares recreativos rebosaban de felices parejas celebrando el Día del Amor. Sin embargo, en un suburbio, en el 1802 de South Tremont, los vecinos escucharon un fuerte disturbio proveniente de una de las casas, seguido de un par de disparos. Un par de niños salieron corriendo de esa casa gritando por la calle. Cuando la policía se presentó en el domicilio, encontraron el cuerpo del campeón fisicoculturista Ray McNeil, con heridas de bala en el abdomen y la mandíbula. Los paramédicos se lo llevaron al hospital, pero el hombre no sobrevivió. Quien le había disparado a Ray habría sido nada menos que su esposa, Sally McNeil. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Quiero recordarte que este podcast está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, Google y Castbox. Me gustaría también invitarte a seguirme en cualquier medio que utilices para escucharme, así como también hacerlo en mis perfiles de Instagram, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están en la descripción. El 29 de mayo de 1960 nace en el estado de Pensilvania Sally Dempsey, una bebé que tendría una vida trágica y turbulenta. Desde los primeros años de su vida, Sally y su hermano sufrieron terribles abusos físicos y psicológicos por parte de su padrastro. Richard Dale Dempsey era un hombre alcohólico y extremadamente violento. Maltrataba tanto a su esposa como a sus dos hijos, al grado de que estos últimos huyeron de casa. La vida de Sally, como veremos, no mejoraría en este aspecto en los años futuros. Encontró refugio en el deporte y la actividad física. Desde la secundaria, uno de sus sueños fue convertirse en profesora de gimnasia. Este amor por el ejercicio era un escape de la violencia doméstica que había sufrido. Practicó buceo y campo traviesa, pero encontró su verdadera pasión en el culturismo. Siguiendo esta aspiración, al graduarse de la preparatoria, se inscribió en el Colegio Estatal de Stroudsburg en Pensilvania. Sin embargo, luego de 3 años, tuvo que abandonar sus estudios por falta de dinero. Luego de eso, a mediados de los 80, se enroló en los Marines, donde llegó hasta el puesto de sargento en el campamento Pendleton. Destacó por su enorme fuerza física y ganó 2 campeonatos militares. Sería en esta época que Sally conocería a su primer esposo, Anthony Loudon, mientras servía en la infantería de marina. Se casaron y tuvieron 3 hijos, Santina, John y un tercero cuyo nombre no pude encontrar. La vida con Anthony no sería especialmente buena. El sujeto no era muy diferente al padrastro de Sally y al poco tiempo comenzó a golpearla constantemente. En 1987, cuando fue transferida al campamento Pendleton, Sally se divorció de Loudon y se quedó con la custodia de Santina y John. El tercer hijo, según supe, fue dado en adopción. La joven madre estaba preocupada y completamente despechada por su divorcio y por cómo mantendría a sus hijos a partir de ahí. Encima, tenía otra competencia aproximándose. Fue en ese contexto que un 14 de febrero de 1987 conoce a Ray McNeil, quien también era fisicoculturista e infante de los Marines. Sally creyó haber encontrado al amor de su vida. De origen jamaiquino, Ray era también sargento y compartía múltiples afinidades con Sally. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja de 27 y 23 años respectivamente decidieran unir sus vidas. Sally recibió muchas críticas tanto por la diferencia de edades como por estar creando un matrimonio interracial. Sin embargo, ella nunca creyó en tales cosas y ese mismo año se mudaron a un departamento en Oceanside, California. Los problemas comenzaron de inmediato. Sally había sido dada de baja del ejército y Ray se dedicaba exclusivamente a entrenar. Comenzaron a tener complicaciones económicas. Las esteroides y otros tratamientos que Ray tomaba no eran nada baratos. Él era más joven y su carrera apenas comenzaba. Su esposa creía fervientemente en él, por lo que decidió apoyarlo. Fue entonces que Sally comenzó a dar shows de pelea, muchos de los cuales pueden ser encontrados en video. El segmento se titulaba Time to Die, Hora de Morir. Quiero recordarte que Sally era fisicoculturista.
por lo que su aspecto era verdaderamente imponente. Era una mujer alta, rubia y con fuertes y grandes músculos. El caso es que Time to Die se trataba básicamente de Sally luchando con otros físico-culturistas varones, que muchas veces tenían un aspecto aún más intimidante. Sin embargo, la mujer casi siempre terminaba por vencerlos. Por esta razón, el público le daría el sobrenombre Killer Sally. Luchar no era para nada un oficio sencillo. Sally ganaba alrededor de $300 por pelea, las cuales podían llevarse a cabo en hoteles, casas o incluso en su propio departamento. Había también algo de denigración sexual en todo aquello, ya que constantemente debía luchar también con otras mujeres, y siempre era en trajes de baño de 2 piezas. Sally era consciente del espectáculo que representaba y no estaba del todo a gusto con ello. Pero su amor por Ray y la presión de pagar las cuentas hacían que continuara luchando. Según investigué, llegó a gastar más de $25,000 de la época únicamente en las necesidades de su esposo, quien por cierto también tenía un carácter extremadamente violento. De hecho, Sally recuerda que Ray la golpeó por primera vez apenas en el 3er día después de su matrimonio, lesionándole el labio tras un fuerte golpe en el rostro. Los amigos y conocidos de Sally, sin embargo, creían que ambos eran felices, puesto que suponían que se complementaban el uno al otro, debido a que compartían intereses y sueños. Pero la triste realidad era que la pareja tenía una dinámica terriblemente tóxica, aunque siempre trataron de ocultarlo al público. Y por favor, no nos olvidemos de los hijos. John daría a conocer que Ray tenía la costumbre de golpearlo a él y a su hermana Shantina con un cinturón. Cuenta que cada que cualquiera de los dos hacía algo indebido, los llevaba a ambos a la habitación y obligaba a uno a observar mientras golpeaba al otro con dicho objeto. Recuerdo lo tortuoso que fue para mí tener que sentarme allí y verlo abusar de mi hermana y saber que yo era el siguiente. Realmente lo odiaba. Era literalmente como el diablo para mí. Relataría John en una entrevista para un documental. Por si fuera poco, las aventuras e infidelidades de Ray eran tan constantes como conocidas por Sally, quien apenas conseguía tiempo para sí misma tras pasarse trabajando para pagar las cuentas de su marido. La noche del 14 de febrero de 1995, Ray volvió a casa y comenzó nuevamente a amedrentar a Sally. Poco sabía que aquella sería la última vez. Según los testimonios, Ray comenzó a estrangularla. Quiero hacer notar que a pesar de que Sally era una mujer muy fuerte, el sujeto era más alto y poseía al menos 45 kilos más de músculo que ella. Aún así, la mujer logró zafarse el tiempo suficiente para correr a su habitación y tomar una escopeta que tenía oculta. Totalmente decidida, apuntó el arma hacia Ray y le disparó primero en el abdomen. Posteriormente, volvió a accionar el gatillo y esta vez el impacto fue en la mandíbula. Tras escuchar el escándalo, John y Santina salieron de la casa gritando y llorando. Fue la propia Sally quien llamaría a la policía para decirles que su esposo estaba muerto en la sala de su casa. Esa misma noche confesó el crimen y fue arrestada. El caso, además de mediático, fue sumamente complicado. La cosa es que Sally también contaba con antecedentes violentos. Incluso su hijo John recuerda haberla visto abofetear a un padre de familia tras una pequeña pelea que tuvo en la escuela. Esto, además de que no se supone que una víctima tenga la apariencia de alguien que puede levantar un carro, hizo que tuviera todo en su contra. Al final, Sally recibió una condena de 19 años en 1996, y sería hasta el año 2020 que conseguiría su libertad condicional. Actualmente tiene 62 años y vive con su esposo. En una entrevista declaró: "No merecía la sentencia que recibí, pero ya no me importa, soy libre". Antes de continuar, te recuerdo que si este contenido te gusta, puedes encontrar más suscribiéndote a mi canal de YouTube y activando las notificaciones. Si tienes alguna anécdota que te gustaría compartir para episodios futuros, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram.
Es fascinante, pero es como si el amor y el odio tuvieran las mismas dimensiones. Es decir, por ambos se cometen actos enormemente bondadosos o enormemente atroces. El 14 de febrero es una fecha en la que celebramos este sentimiento, o emoción, o concepto, como quieras llamarlo. Dicen algunos que el amor y la amistad comienzan en la familia. Alejandro Cota Quirós siempre sintió que su familia no lo quería. Su madre, Lidia, parecía tener especial preferencia por el hijo mayor, Héctor, a quien le decían el güero por tener el cabello rubio. Luego sus hermanas, Cintia y Claudia, dejando siempre al último a Alejandro. Recuerda particularmente una fiesta, la fiesta de su hermano Héctor, en la que se le prohibió a Alejandro, de 5 años en ese entonces, acercarse al pastel. De hecho, ni siquiera recibió una porción cuando este fue cortado y repartido entre los invitados, según contó. Su padre, Humberto Cota Quirós, era profesionista, pero tenía un severo problema con el alcohol. En un documental, Alejandro narra que su padre bebía como esponja y que su madre, Sumisa, era el tipo de mujer que salía a las 2 de la mañana para comprarle más alcohol a su marido. Cuenta sobre una noche en la que su padre, ebrio, cayó por las escaleras. Alejandro recuerda haberlo visto con una herida abierta en la cabeza y la cara llena de sangre. Posteriormente, el hombre sacó una pistola calibre 22 y se la apuntó, dirigiendo una especie de ataque de celos hacia él, reclamándole por haber abrazado a su esposa. El problema empeoró tanto que la familia no tuvo más remedio que internar al papá, el cual tiempo después quiso volver a vivir con ellos. Sin embargo, no le permitieron siquiera entrar a la casa. Los problemas económicos eran parte del día a día de la familia. Cuenta Alejandro que detestaba los días de las madres, puesto que tenía que ayudar a la suya a hacer manteles y otros arreglos para otras fiestas. Le frustraba saber que aquello no era para disfrute de su propia familia. Según cuenta, un día antes de irse a la escuela, su madre lo llamó para decirle que a partir de ese momento tendría que cuidarse por él mismo. Viviendo en la misma casa, Alejandro narra que tuvo que empezar a trabajar vendiendo jabones y pasta de dientes puerta por puerta. Me robaron mi infancia, comenta en la entrevista. Cuando terminó la preparatoria, se inscribió en la carrera de Ciencias de la Comunicación y, según testimonios, cuando los maestros o compañeros le preguntaban por su familia, Alejandro contestaba que era hijo único de padres actores. A pesar de que el resto de su familia afirma que Alejandro fue un niño amado y querido, este cuenta todo lo contrario. Su madre, según él, lo ignoraba constantemente. Nunca quiso escucharlo, lo cual, dice Alejandro, era su obligación. Dice siempre haber sido un niño muy solitario y apático. Se sintió siempre celoso por la atención que su hermano Héctor recibía. Todos lo consideraban el bonito y talentoso. El creciente odio que germinó a través de los años se manifestaría de la manera más atroz posible. Durante la madrugada del 14 de febrero de 1992, en la colonia Parque de San Andrés en la delegación Coyoacán, fueron encontrados 4 cuerpos en un auto. Estaban acomodados tanto en la cajuela como en los asientos traseros de un Renault Alliance. Todos presentaban heridas de arma punzocortante, así como varios impactos hechos con algún objeto sólido. Se trataba nada menos que de la familia Cota Quirós. Estaban la madre, Lidia, y sus hijos, Cintia, Claudia y Héctor. Este último presentaba más y peores heridas que el resto. Se contactó entonces al único hijo que no estaba ahí, Alejandro, de entonces 18 años. Este recibió la noticia con bastante tranquilidad, sin apenas alterarse. Por supuesto, esto resultó sumamente sospechoso para las autoridades, quienes interrogaron a Alejandro, pero este negaba estar involucrado en lo absoluto. Aseguró que aquel 14 de febrero él se encontraba celebrando la fecha con unos amigos. Sin embargo, luego de un tiempo, cedió ante la presión y confesó haber sido él el responsable del crimen. Admitió también haber sido ayudado por 2 amigos y su novio. Este último nunca fue arrestado y hoy en día se encuentra prófugo. Sus otros 2 cómplices fueron encarcelados junto con él. Alejandro recibió una condena de 50 años,
la cual se encuentra cumpliendo en el reclusorio Oriente. Los medios y la comunidad lo bautizarían como el asesino de San Valentín. De todos, el cuerpo de su hermano Héctor había sido atacado con mayor violencia. Además de las puñaladas, había sido golpeado en la cabeza con una llave tipo perico más de 30 veces. En una entrevista, Alejandro declaró que cambiaría todo aquello si su madre alguna vez le hubiera dicho que lo quería mucho. Larry McClure había pasado 17 años en prisión luego de haber sido declarado culpable de abuso en primer grado a un menor. Cuando salió de la cárcel, se reencontró con sus dos hijas, Anna y Amanda, que para ese entonces tendrían 31 y 32 años respectivamente. Algo se sentía diferente, sin embargo. Como si fueran completos extraños, Larry y Amanda, padre e hija, se enamoraron y comenzaron una relación de amantes. Cual pareja primeriza, comenzaron a planear casarse. Sin embargo, había un pequeño problema, uno que iba más allá de lo evidente. Amanda tenía novio. Digamos que la mujer pudo simplemente terminar su relación actual, la cual tenía con John McGuire, para poder estar con su padre, pero tuvo una mejor idea: cometer homicidio. ¿Pero por qué? La respuesta rápida es que quería seguir beneficiándose de los cheques de ayuda social que John recibía. Pues bien, en el año 2019, las hermanas McClure se encontraban de visita con su padre en Owatonna, Minnesota. Ahí, John iría para celebrar el día de San Valentín con su novia y futura asesina, Amanda. Con carne, papas y una botella de vino, se presentó en la casa donde fue recibido por el trío de dementes. Comenzaron a convivir y fue momento de accionar el plan. Con la excusa de un pequeño juego de confianza, persuadieron a John para que se dejara amarrar. Esto con el fin de demostrar que confiaba en ellos como si fueran su familia. Ataron al incauto de manos y pies, y en cierto momento John intentó deshacer los nudos. En ese instante, Larry lo golpeó en la cabeza con la botella de vino que él mismo había llevado. Comenzaría así el infierno. Suministraron potentes drogas a John y durante alrededor de 3 días lo sometieron a múltiples torturas. Al final, Amanda y Anna lo estrangularon mientras Larry lo sujetaba. Lo envolvieron con plástico negro y enterraron el cuerpo en una tumba mal hecha poco profunda en el patio de la casa. Contentos porque todo había salido como lo planearon, la psicópata familia comenzó una celebración que duraría días e incluyó enormes y fuertes cantidades de drogas. Con la televisión siempre encendida sintonizando deportes y el piso cada vez más lleno de jeringas usadas y cajas de pizza, los tres comenzaron a tener episodios de paranoia. Escuchaban sirenas policíacas acercarse a la casa y corrían de inmediato a esconderse en el sótano, creyéndose descubiertos. Todo comenzó a empeorar cuando empezaron a ver el fantasma de John aparecerse en el baño, la cocina y hasta la televisión. Esto los llevó a desenterrar el cuerpo para asegurarse de que estuviera realmente muerto. Y para no correr riesgos, luego de sacarlo de la tumba, lo desmembraron, le clavaron estacas, lo volvieron a enterrar y esparcieron cal por el sitio. 3 semanas después del asesinato, la familia McClure viajó a Tazewell, Virginia, donde Larry, con un nombre falso, se casó con Amanda en una ceremonia metodista ilegal. Posteriormente, los recién casados se mudaron a Kentucky. El movimiento de domicilios de Larry, quien se encontraba en libertad condicional, llamó la atención de las autoridades y fue arrestado en septiembre de ese mismo año, 2019. Sumamente alterado por la abstinencia, Larry confesó, casi de manera voluntaria, lo que había ocurrido el 14 de febrero. No tuvo ningún reparo en inculpar también a sus hijas, bueno, a su hija y a su esposa. Larry fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Anna y Amanda recibieron 40 años cada una. Gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Realmente espero que lo hayas disfrutado. Apreciaría mucho que calificaras este podcast con 5 estrellas y que lo compartas con tus amigos. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.